Ave María Purísima. Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Por favor, si podemos revisar los celulares que estén en modo silencioso. Hoy rezamos en acción de gracias a Jesús sacramentado, a Jesús misericordioso, al Espíritu Santo, a la bienaventurada Virgen María, a San Miguel Arcángel, a la Divina Providencia, por el cumpleaños de Eisa Nazarena, 5 años, por el cumpleaños de Leticia, por los 19 años de casados de Lisa y Miguel, por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristian, Natalia, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Tais, Patricia, Nicolás y familia, Emilio y familia, Edgar Andrés, Mario Gustavo, Gustavo Ariel, Marcelo, Daniel y familia, Heriberto René, Adalberto y familia, Marcela Rocío, Rubén, Digna y familia, Verónica, Marcial, Lucía, Juan Antonio, familia Gauto Venegas, familia Benítez Gauto, Marta Miriam, Lucio, familia Romero Morel, familia Romero Núñez, familia Pedroso Rivero, Bernardo, Francesco, Edita, Ronald, Osvaldo, Osvaldo Jesús, Luis Esteban, familia Venegas Martínez, Karina y familia, Tatiana y familia, Macarena y familia, Maida. Rezamos por la cirugía de María Abigail, por el estudio de Hernán Nicolás, por el trabajo de Fátima y Ángel, por el trabajo de Eliseo, por la culminación de una sucesión, por la tesis de Juan Antonio, por la venta de una casa, por los proyectos de trabajo de Iris y Williams. Rezamos por nuestros hermanos difuntos, Héctor Antonio, Carmen Aurora, Eusebio, Elvira, Nimia Graciela, Héctor Daniel, Francisco Javier, Lorena, Lucía, Daniel, Atanasio, Ángel Damián, Silvina, Blas, Teodora, Bernardo, Mariano, Aparicio, Graciela, Leticia, de las Nieves, Juan Ángel, Rafael, María, Manuel, Efrem, Felicia, Antolín, Luis Aurelio, Casildo, Juana Ranulfa, Daniel, Fredesvinda, Ladislao, Amado, Manuel, César, Fortunato, Ángel, y por las benditas almas del purgatorio. Hermanos, como familia de Dios, nos congregamos en este 18º domingo del tiempo durante el año alrededor de la mesa que Él ha preparado para cada uno de nosotros. La Eucaristía es el banquete que nos reúne y Cristo es el pan que se multiplica para la vida del mundo. Dejémonos alimentar por su compasión y su amor infinito. Para celebrar con gozo nuestra fe, pongámonos de pie para acompañar la procesión de entrada de los ministros cantando. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús. Aleluya, cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús.
fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, aleluya. Cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús. Aleluya, cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Ya estamos en este 18º domingo del tiempo ordinario. El domingo pasado decíamos, y toda la semana la iglesia nos invitaba a reflexionar sobre el elemento central, ¿verdad? Porque te veo 17 más 17, 34. Y son 34 domingos que tenemos de este tiempo ordinario. Así es que desde ahora tenemos 17 domingos y ya vamos a llegar ya otra vez al tiempo de Adviento. Cristo Rey, la fiesta en que vamos a ver si hacemos bien nuestra tarea como cristianos, caminar hacia Dios. Y bueno, queridos hermanos, hoy también yo quiero agradecer con todos ustedes. Ya estuvimos celebrando hoy también con mucha gente, una Eucaristía a las 11, en un encuentro muy lindo con las personas que acompañaron y después con un rico almuerzo también y una linda fiesta. Yo agradezco así los 60 años que cumplí, ¿verdad? El 27 de julio es mi cumpleaños. Y también tenemos otro, hoy mismo también, la señora Marta Bocio de López. Ella hoy también agradece su cumpleaños. Ella sí que su cumpleaños hoy luego, el 1 de agosto. Y cumple, ¿saben cuántos años cumple? 99 años. Así que un fuerte aplauso para esta señora que está en su casa y nos está viendo y estamos rezando por ella. Está un poco delicada de salud ahora, pero siempre ahí firme. Así es que rezamos también por su salud. Y también, Duarte era su nombre, ¿verdad? ¿O no? Que el 28 es tu cumpleaños. ¿Cómo es su nombre? Fernando. Ah, Hernán, que también cumplió años en estos días, el 28. Un fuerte aplauso también para Hernán. Bueno, pero él cumplió 70, 10 años más que yo, ¿verdad? Bueno, y también nuestro querido padre párroco, el padre Pablino, también el 28 de julio fue su cumpleaños. Así que otro fuerte aplauso. Ah, está bien, se la ven de párroco y nada. Así es que agradecemos también por la vida. Y bueno, ya levanten la mano si hay otros que cumplieron ahí. No, nadie de ustedes cumplió ahora en julio. Pero hay otro que me dijo que el 12. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Allá está. Pero todavía no te hemos aplaudido. Vamos a esperar todavía. Pensemos de Yuta Misa Vecina, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar nuestra misa y vamos a hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos invita a descubrir que el Señor conoce nuestras necesidades y nunca deja de ofrecernos lo que verdaderamente da vida. Escuchemos con fe este mensaje de salvación. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar. Tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida. Se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de verdad. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria al Señor. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprar alimentos. Pero Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo Jesús. Y después de que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, partió a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud, todos hasta saciarse. Entonces comienza aquí al
suelo escuchar también en la radio, sí, sobre todo cuando lo escucho a los políticos, a los mamás. ¿Y por qué no se hace esto? Bueno, en realidad, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros hicimos mucho, nosotros esto y aquello, pero ¿qué más podemos hacer? Claro que sí, se podría hacer si fuésemos honestos y si somos verdaderos buenos administradores. Entonces no habría tanta diferencia entre nosotros, ¿verdad? Todos estaríamos mejor, todos estaríamos mejor. Pero quiere decir que la cosa está en el mismo orden. Cada vez que yo pido mitad, cada vez todito te hacen su evaluación después de un cierto tiempo. Hemos superado tanto por ciento la pobreza, hemos superado la ignorancia, porque te digo, y así, hemos sacado tanto de la pobreza, pero cada gobierno dice lo mismo. Quiere decir que entonces ninguno de ellos hizo nada, porque siempre seguimos. Todo lo que vienen sacan de guau, pero entonces, si después ellos están sacando lo mismo, entonces quiere decir que está confirmando que el otro no hizo nada. Que viene la segunda parte, porque la segunda parte del evangelio de ahora son ricos, de ahora son ricos. No. Denle ustedes de comer, quiere decir que si nosotros queremos salir adelante en nuestra familia, en nuestra iglesia, en donde sea, en nuestros grupos, queremos sentirnos con fuerza en la dignidad de los hijos de Dios, denle ustedes mismos de comer. La responsabilidad es de ella. Y por eso nos muestra, porque ellos responden, pero Señor, nosotros aquí tenemos solamente 5 panes y 2 pescados. Y estos son los 2 números más lindos que podemos encontrar en la Biblia, en la cabalística numérica. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque el número 5 justamente significa generosidad. Todo lo que yo tengo, número 4 más 1 quiere decir Dios. Y por eso, todo lo que tenemos ofrecido a Dios, ustedes escucharon el Evangelio. Una vez que le dieron, dice, el pan y el pescado, ¿qué hace Jesús? Elevó sus ojos al cielo. Es Dios el que multiplica, queridos hermanos, nuestra poquedad. Pevisimilla, huerecoaina, peñante, ya. Ese es el milagro. ¿Pero por qué? Porque todos somos generosos y todos ofrecemos lo que tenemos. No es que nosotros somos mezquinos, años la tu y capturamos mandante y capturamos mandata hoy. Yo alguna vez eché chiste y de veras digo, porque yo cuando era chico también, nosotros las criaturadas jugábamos en la baraja, así, ese juego que se llamaba casita robada. Vamos a llegar a ver la casita robada, ¿ya? Donde van a demostrar en el Señor. Yo suelo decir, algunos comenzaron con un jueguito de casita robada. Se mandó a llamar y música que movió muy allá. No sé, como cual ni que ni de música. La níquel de o cual. De que ya preocupado que la me como con ni que no que yo era. Llega a popular hasta el mercado y billete o pero rato y la gente no dijo, ¿cómo se ve? No, ya nadie decía, vamos a decir de una forma muy, pero desde la misa fuera un agente, como voy a ocupar la misa, le saca sus propiedades por ver por qué. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que la conversión a la que hoy el Señor nos llama solamente se realiza desde el momento en que nosotros entendemos de la generosidad, de la gratuidad de Dios, en primer lugar, para con nosotros. Y si nosotros somos los otros Cristos, entonces tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que vivir también en la generosidad
lo poco que tenemos puesto al servicio de la comunidad hace que la multiplicación sea para toda la comunidad. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de mi Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. a cada intención respondemos: por tu misericordia, escúchanos, Padre. Por tu misericordia, escúchanos, Padre. Para que la Iglesia sea siempre un lugar de acogida compasiva y reparta sin descanso el pan de la palabra y de la Eucaristía a todos los pueblos, oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Padre. Para que nuestras autoridades civiles sean sensibles a las necesidades de los más pobres y desprotegidos, oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Padre. Para que a nadie falte el trabajo digno y el pan de cada día, oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Padre. Para que nuestra vida sea una verdadera donación para los demás, oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Padre. Para que sepamos amar, celebrar y adorar a Cristo que se multiplica en cada Eucaristía, oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Padre. Para que el Señor reciba en su reino a nuestros hermanos difuntos y les permita participar del banquete eterno, oremos. Por tu misericordia, escúchanos, Padre. Vamos a rezar también, especialmente hoy cumpleaños, Elsa Nazarena, 5 años. ¿Dónde está? ¿Quién es Elsa Nazarena? ¿Vos? Aquí, un fuerte aplauso. Elsa Nazarena, 5 años. Por los 19 años de matrimonio de Lisa y Miguel. Lisa, ay, usted lo es, un fuerte aplauso. También vamos a rezar, pero está ausente por Leticia, que cumple años, también por Hernán, ¿verdad? Que cumple también años, 28. Yo también agradezco al Señor los 60 años. Y vamos a rezar por la salud también de Bernardo Moreno. Y la señora Marta Bocio de López, 99 años, también que agradece al Señor. Todo esto te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Presentar las ofrendas. Ahora ofrezcamos a Dios los dones de pan y vino, pero también nuestro aporte en dinero para ayudar al sostenimiento de nuestra parroquia. Dios pague su generosidad. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tu rostro dice, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
Jesucristo nuestro Señor. El Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy, reunidos como familia, tú creaste cuanto existe en el mundo y estableciste el curso y la variedad de los tiempos. Formaste al hombre a tu imagen, sometiste a su poder las maravillas del universo, para que en nombre tuyo dominara la creación en generosidad y amor a sus hermanos, y te alabara constantemente por tus obras. Por eso, te alabamos por los ángeles y arcángeles, proclamando sin cesar con alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, Digo el que viene en nombre del Señor. hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la porción de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, te ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco. Y agradecemos también un año más de vida al Padre Paulino. También rezamos por los catequistas, gente pastoral, todos los ministros extraordinarios de la comunión y todos los que cuidan del pueblo. También rezamos y agradecemos por la vida de Elsa Nazarena, 5 añitos. También por los 19 años del matrimonio de Lisa y Miguel. También por el cumpleaños de Leticia. También rezamos por Hernán. Yo también agradezco los 60 años de vida. También rezamos por la señora Marta de Bocio. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de estos hijos tuyos, de Lisa y Miguel, que en Cristo han fundado su familia. Hace 19 años, Iglesia Doméstica, Sacramento de tu Amor, concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe. Y también rezamos por todos nuestros hermanos que ya fallecieron, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y rezamos especialmente por nuestro hermano enfermo, Bernardo Morel. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia, por María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cácupe, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en la mitad de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que quedemos siempre por tu gran amor y misericordia y vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz te dejo, mi paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tienes, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Damos un saludo de paz. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para Que el siempre. cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. El mismo Señor que sintió compasión por la multitud, hoy se nos da como verdadero pan de vida. Acerquémonos a recibirlo con fe. Hermanos, les recordamos que la Sagrada Comunión se debe recibir y consumir frente al ministro que la distribuye. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona
Miki detrás del papá. Del papá. El papiti. Qué extraño. Bueno, ponete de este lado, usted, tómense en las manos. Ahí. Entonces vamos a hacer esta renovación del matrimonio hoy ante el Señor. 19 años de matrimonio. Yo, Miguel, te recibo a ti, Isa, nuevamente como esposo, y te prometo serte fiel en la alegría y las penas, en las alegrías y enfermedades, y si amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Lisa, te recibo a ti, Miguel, nuevamente como esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido hace 19 años, que no nos separe el hombre, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte aplauso a la Gracias. Muy bien, así agradecemos al Señor, el don de la vida. Yo también agradezco los 60 años y hoy estuvimos ahí celebrando con mucha gente, muy lindo también el cariño. Sé que muchísimos acompañaron también de la televisión, no podían irse, etc. Pero ese cariño, pero lo más importante, lo que decíamos también hoy a través de la palabra de Dios, esta gratuidad y generosidad al servicio de los demás. Así que también yo voy a pedir la gratuidad y la generosidad de ustedes siempre para seguir con la evangelización, ¿entienden? Como siempre tenemos ahí los que quieran ayudarnos, los que quieran sostener el trabajo de evangelización. Ya 4 años que estamos ahí en el aire y yo pienso que es, o no pienso, estoy segurísimo que es gracias al apoyo de todos ustedes. Porque 120 millones de guaraníes cada mes tener que conseguir no es porque yo voy a producir eso solo, ¿entiendes? Sino que es la comunidad que así de a poquito, tanto los empresarios, aquellos que nos ayudan con sus publicidades. Así es que ustedes también, si por ahí tienen gente buena, que tiene alguna empresa, siempre es aquí contribución. Nosotros no ponemos así precios exorbitantes que no se puedan pagar, sino que pedimos algo razonable de acuerdo a lo que puedan ayudar. Y después, la segunda manera es siempre con los padrinos, que este año bajó un poquitito, teníamos 330 padrinos, pero último estuvimos haciendo el contaje de los que están, son como padrinos, verdaderamente está 198 por ahí, o sea que esta verdad, de ahí te iban a hallar en situación económica en crisis, o si se olvidaron algo, ¿verdad? Bueno, y la tercera manera es siempre cuando voy en todos los lugares con la celebración de la Eucaristía. Siempre llevamos así nuestra alcancía también, donde la gente colabora lo que puede, y eso es bueno, para que la comunidad se sienta responsable de la evangelización. Eso es importante. Muy bien, así que vamos a escuchar un poco ahora las indicaciones de nuestra parroquia. Avisos parroquiales. El segundo domingo de cada mes rezamos de manera especial por los hermanos diezmistas de la parroquia. Tenemos disponible la caja del diezmo en la entrada principal del templo y sobres en blanco para los que deseen sumarse a la pastoral del diezmo. Para más información, comunicarse con la Secretaría Parroquial. Dios bendiga su generosidad. Te invitamos a prepararte para la consagración y formar parte del ejército de Dios como soldado consagrado de San Miguel Arcángel. Alístate y prepárate. El día domingo 16 de agosto a las 14 horas, aquí en la parroquia San Miguel Arcángel.
Para más información, comunicarse con el hermano Facundo en el celular 0992-247-064. El próximo martes 4 de agosto celebramos el Día del Párroco, una oportunidad para dar gracias a Dios por el ministerio sacerdotal y por la entrega generosa de nuestro cura párroco, el Padre Paulino Villalba. Te invitamos a participar de la Santa Misa a las 19 horas. Al finalizar, compartiremos un brindis. Podés colaborar trayendo bocaditos o gaseosas para compartir entre todos. Te esperamos para vivir este encuentro como una gran familia. Muchas gracias. Oración final. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Que viva Cristo, que viva Santa